serie de temas que traemos, hermano, los miércoles. Hemos estado viendo la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Recuerda, Andrea, de compartir? Y estamos llegando al mensaje número 28 ya, mis hermanos, y en el capítulo 6 yo dije que allí podíamos ver dos divisiones. La primera división la hicimos, el título que le puse fue la imposibilidad de seguir viviendo en pecado. Capítulo 6 del 1 al 14, que ya los vimos allí. Y luego en la otra parte, libres del pecado, siervos de la justicia, que vamos a ver posteriormente del capítulo 6, versículos 15 hasta el 23. En esa primera parte de Romanos capítulo 6 del 1 al 14 habíamos visto 3 puntos: muertos al pecado, o sea, la imposibilidad de seguir viviendo en pecado. Primero, porque estamos muertos al pecado, versículos 1 al 5. Segundo, porque hemos muerto y resucitado con Cristo, versículos 6 al 10. Tercero, porque el pecado ya no reina en nosotros. Amén. El pecado no tiene ningún poder, ya no reina en nosotros. Pero entre el versículo 14 y el versículo 15 de la división que hice acá, versículo 14 terminando lo que veíamos hace 8 días, versículo 15 comenzando el otro bloque que vamos a ver, yo vi en estos dos versículos, hermanos, una necesidad de compartir un tema en esta noche, y es: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y precisamente porque yo había hecho un ensayo para el seminario reformado latinoamericano, y allí me ubiqué. Entonces quiero compartir, hermanos, por lo menos algunas partes de lo que yo pude compartir allí con los hermanos del seminario. Y el tema es: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué implica eso? ¿Por qué el apóstol Pablo lo expresó de esa manera? Y vamos a leer los versículos 14 y versículo 15, porque ahí vamos a estar en esta noche. Romanos capítulo 6, versículo 14 y versículo 15, donde leemos así, y lo veíamos hace 8 días: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Recuerden que perdió el poder, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15: ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y de ahí tomé entonces el título, porque los dos versículos dicen lo mismo: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Permítame, yo le leo 3 versiones más de esos dos versículos. La Nueva Versión Internacional dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. La Nueva Traducción Viviente de ese texto, de versículo, dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Y la última, la traducción al lenguaje actual, que a veces me gusta alguna terminología, pero dice así: así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. ¿Ve que cambia gracia por amor de Dios? Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando, pero eso no es posible. Ya hemos dicho, hermanos, que cuando el apóstol Pablo comienza a hablar acerca del Evangelio, y él deja a todas las personas convictos en pecado, sin esperanza, pero luego él viene y les presenta la justificación por la sola fe. Les habla de que ahora nosotros ya no estamos en el primer Adán, sino en el segundo Adán, en este caso Cristo, que el pecado ha perdido su poder. Con Cristo hemos muerto, hemos resucitado a una vida nueva, una vida libre de pecado. Entonces, como buenos judaizantes, digámoslo así, inmediatamente van a interpelar a Pablo, y entonces Pablo ya tiene el opositor ahí, y entonces él dice: bueno, entonces ustedes me van a decir, recuerden cómo termina Romanos 5, dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces algunos dijeron: ah, ya,
si el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda, entonces pequemos más para que haya más gracia, y eso es lo lógico. Y en sí, el Señor ya nos perdonó y ya nos quitó el pecado, y ya entonces, ¿de qué sirve entonces ahora guardar la ley? ¿De qué sirve preocuparnos por eso? Si Él ya nos salvó, y ese es un peligro, si Él ya nos justificó, ¿verdad? Si Él ya lo hizo todo por nosotros, ¿de qué sirve mi esfuerzo? Y allí es donde entra el antinomianismo, anti-nomos ley. Y precisamente por eso el punto acá es que Pablo mismo dice, es cierto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces él mismo contesta, entonces que vamos a pecar, es decir, vamos a desobedecer la ley, porque ya Juan nos ha dicho que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues hombre, al estar bajo la gracia, la ley ya no sirve. Y entonces, ¿para qué nos preocupamos por guardar la ley? Es lo mismo, entonces podemos pecar y no hay ningún problema. Pero Pablo tiene que arreglarlo acá, hermano, y precisamente eso es lo que queremos nosotros, o por lo menos quiero compartir en esta hora. Y hay 3 puntos que quiero compartir. Lo primero, hay una definición de términos que quiero darles, ahí me voy a demorar un poco, y al final vamos a ver qué significa no estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia. Esos son los 3 puntos que vamos a mirar. Yo voy a leer mucho acá porque es una exposición que hice. Obviamente traigo versículos también. Lo primero, definición de términos, vamos a mirar el significado de la ley. Creo que es muy importante que comencemos por ahí, porque si él dice no estamos bajo la ley, bueno, vamos a ver entonces el significado de la ley para poder llegar a tener una comprensión de qué es lo que Pablo quiere decir. En términos generales, hermanos, el diccionario define la ley como la ley divina o ley de Dios, es el concepto religioso, cuyas leyes dice que estarán establecidas dependientes por alguna divinidad. Hay una divinidad que establece ciertas leyes. La ley divina entonces se percibe por los creyentes como derivado de una fuente trascendente, como la voluntad de un Dios o un grupo de dioses, según las religiones, en contraste con la ley hecha por el hombre o la ley secular. Entonces hay una definición de lo que es la ley en términos religiosos, distinto de la ley secular. Pero ya viniendo a la parte de la Biblia, el diccionario bíblico define ley como un edicto, estatuto, juicio, mandamientos, mandatos, una orden, una ordenanza, un precepto. Así se encuentra la palabra de Dios. Pero en hebreo viene del hebreo Torah y significa dirección o instrucción. Y viene del griego nomos, que es donde viene la palabra ley, antinomianos. No nomos, no ley, el griego nomos, que significa regla o principio. Entonces podríamos decir aquí que la ley de Dios es todo aquello que nos revela la voluntad de Dios para su pueblo, o en este caso para los creyentes. Esa es una buena definición de lo que sería la ley de Dios, la voluntad de Dios revelada para su pueblo, en término amplio, obviamente. Entonces, para poder entender un poquito más, hermano, vamos a mirar lo que se conoce como la triple división de la ley. Para poder entender que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, tenemos que entender la triple división de la ley. En teología sabemos entonces que la ley ha sido dividida en 3 categorías: ley civil, ley ceremonial y ley moral. Ahora, conocemos nosotros que algunos teólogos, algunas posturas, y no están de acuerdo con esta división. Sin embargo, creemos que esta división es bíblica. No es que usted va a encontrar así esa definición en la palabra de Dios, pero llegamos a conceptos claros o a enseñanzas de que así es. Aunque no esté la palabra, recuerde que siempre manejamos el concepto, pero sí aparecen estas 3 leyes. Algunos teólogos dicen, no, es una sola ley, pare de contar aquí Dios, pero registramos, y eso es lo que la iglesia ha creído, la triple división de la ley. La primera sería la ley civil. Cuando hablamos de la ley civil, entonces nos referimos a aquellas leyes que se aplicaban a Israel como una nación o como un pueblo, donde tenía su ley. Había un gobernante, al igual pues que cada país, donde tienen sus estatutos, ¿no? Sus leyes civiles. Esta ley civil dejó de existir después del segundo exilio, cuando dejaron de autogobernarse, pues estaban bajo el gobierno de otros. Cuando Jesús viene, ellos no estaban con una ley en sí, estaban bajo el gobierno de otros, como
los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos, el tipo de Jesús, por lo que tenían que regirse bajo el gobierno de las leyes de ellos. Entonces cuando Jesús viene, hermanos, realmente Él se somete a la ley romana, ¿verdad? Muere bajo la ley romana. Entonces la ley civil, hermanos, en ese sentido, al Israel, ya, recuerden que Israel fue llevado a cautiverio, primero 10 tribus, luego la última tribu y media que quedaba, y fueron llevados cautivos. Entonces allí dejaron de ser nación, y al dejar de ser nación se perdió lo que se llama la ley civil. Muchas veces la Biblia habla así, cuando habla de la ley se refiere muchas veces a la ley civil. Luego viene lo que es ya más amplio, que sería la ley ceremonial. Pudiéramos, en segundo lugar, ley ceremonial, ley civil, ley ceremonial. La ley ceremonial entonces está relacionada con las ceremonias de culto, sacrificio para la limpieza del pecado. Allí se ofrecen animales como ofrendas y sacrificios para la purificación, los cuales tipificaban el sacrificio verdadero del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora esta ley fue completada y terminada con el sacrificio de Cristo, por lo que al ser cumplida ya ha perdido su vigencia. Recuerde, Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Cristo vino y cumplió la ley. Todo lo que esta simbología ceremonial de ritos y de sacrificios que se dieron en el Antiguo Testamento, yo les he dicho desde el primer cordero que comenzó a sacrificarse, ellos veían en ese cordero a Cristo, el sacrificio de Cristo. Todos los ritos que habían de alguna manera tipificaban a Jesucristo. Entonces Cristo viene y cumple esa ley. Entonces nosotros ya no estamos bajo esa ley, no estamos ni bajo la ley civil, porque no somos un pueblo, nosotros estamos bajo una ley colombiana, ni estamos bajo una ley ceremonial que tenían los judíos, porque Cristo ya la cumplió, ¿verdad? Entonces no estamos bajo ese tipo de ritos. Pero hay una tercera ley, que es lo que conocemos como el decálogo o la ley moral. La ley moral de Dios, o el decálogo, o como se llama mejor, los 10 mandamientos. Esta ley tiene una naturaleza sin límites de tiempo. Pues según el apóstol Pablo, esta ley fue escrita en el corazón de todos los hombres. Todo hombre la tiene al haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Obviamente esta ley ha sido deteriorada debido al pecado del hombre, pero como ya habíamos visto el domingo, ha sido restaurada en aquellos que han sido regenerados y que han nacido de nuevo debido a la nueva vida que Cristo ha impartido sobre cada uno de ellos y por el Espíritu Santo que nos ha dado allí. Entonces, hermanos, esta ley, el regenerado, el creyente puede cumplirla para la gloria de Dios. Así que, hermanos, esta parte de la ley moral, todos, como vamos a ver más adelante los versículos, todos los hombres estaban bajo esa ley moral. Todos, absolutamente todos. Entonces, cuando uno encuentra en la Biblia la ley, y ahora hay otro punto que no traigo acá, pero quiero mencionarlo, tiene que tener cuidado uno en el contexto. Cuando usted lee la Biblia que habla de ley, tiene que tener cuidado a qué se refiere. Jesucristo habló de la ley y habló de los salmos. Entonces ahí entendemos que está hablando de todos los escritos de Moisés. La ley y los profetas, entendemos que entonces ya está hablando de otro bloque y más los profetas. A veces se habla de la ley y entendemos que es todo el Antiguo Testamento. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Y si ley se refiere a qué, a la ley del rey civil. Está hablando de la ley como los sacrificios. Entonces es ley ceremonial, ley religiosa, o si está hablando en este caso acerca de los 10 mandamientos, entonces una ley moral. Entonces no estamos bajo qué clase de ley, no estamos bajo la ley civil, no estamos bajo la ley ceremonial o religiosa, pero sí estamos bajo la ley moral. Es muy importante porque esa nunca caduca. Ahora, hay que llegar a otro punto y es los usos de la ley moral. Y me llama mucho la atención estos usos de la ley moral porque también van a ayudar a entender la ley. Tenemos que la ley se divide en tres categorías: civil, religiosa y moral. Pero ahora otro punto serían los usos de la ley. Y obviamente aquí ya estamos hablando de la ley moral. Entonces existe un malentendido aquí del uso de la ley. Y muchos, como para tranquilizar su conciencia por su desobediencia y por su pecado, tratan de no tomar en serio la ley, o mejor la ignoran. Ellos se tranquilizan con el pensamiento de que su pecado no es algo grave, ya que todos han hecho lo mismo. El otro pensamiento equivocado es que algunos, al darse cuenta de su pecado, piensan que podrían ser perdonados de sus pecados si tratan de obedecer la ley, o si tratan de cumplirla por lo menos
En parte, ellos creen que sus buenas obras serán más pesadas en algún momento que sus pecados en el día del juicio. Creo que la Iglesia Católica tiene ese concepto, ¿no? En el día del juicio el Señor va a mirar tus obras y tus pecados y entonces va a poner una balanza a ver cuál pesa más. Estos dos pensamientos están totalmente equivocados porque ambos interpretan la ley de Dios según su propio criterio, pero no según la palabra de Dios. Entonces la ley moral tiene tres usos que en ninguna manera tiene como meta salvar al hombre. Es decir, Dios estableció la ley moral en el corazón de los hombres y tiene tres usos, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora, pero ninguno de esos tres usos, estoy hablando del inconverso porque hay un cuarto uso que es para los creyentes. Ahora, esto es muy importante, mi amado hermano, porque eso nos va ubicando entonces en cuanto a la ley moral, la importancia que tiene la ley moral tanto para el inconverso como para el creyente. Entonces, el primer uso de la ley moral, y esto, hermanos, es lo que ha creído la Iglesia reformada. Número uno, restringir el pecado. Dios dejó la ley moral con el fin de restringir el pecado. La ley entonces no es capaz de eliminar el pecado en el hombre, pero sí actúa como freno para que los hombres no den rienda suelta a sus pasiones y deseos, tal como lo expresa el apóstol Pablo, y ya lo habíamos visto en Romanos 2, 14 al 15, que lo quiero leer. Y mire el freno que pone acá esta ley moral. Dice Pablo acá, Dios por medio del apóstol Pablo, Romanos 2, 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahora note acá que los gentiles que no tienen ley, dijimos que no tienen una ley como los judíos, es decir, una ley escrita, unas tablas, no la tienen. Cuando ellos no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, otra vez, es esa ley escrita, aunque no la tengan, son ley para sí mismos. Ellos mismos son ley para sí mismos. Y note acá, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, los gentiles o los impíos, los inconversos, tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. ¿Cuándo fue esto? Cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. El hombre, cuando cayó en pecado, o la caída del hombre, él no perdió la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza quedó distorsionada, pero no la perdió. Así que eso es el freno, como dice acá, y quiero terminar el texto, dice, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es bueno verlo en un impío. Las personas que no conocen de Dios, inclusive, ¿por qué procuran lo bueno y por qué tratan de rechazar lo malo? ¿Y por qué aún estos inconversos, cuando hacen algo malo, tienen remordimiento y aún confiesan que fallaron? Porque hay una ley escrita en su corazón y en su mente que les acusa o les defiende. O lo otro, ¿por qué la gente se alaba tanto cuando hace una obra de caridad? Porque ellos no se sienten acusados por esa ley, se sienten defendidos, entonces, como hay una alabanza para ellos. Están caídos, pero hay una ley que les frena. Ahora, el punto es, si esta ley moral no existiera en el corazón de los hombres, hermano, no habría freno para ellos y pecarían, hermano, de una manera impresionante. Es decir, el mundo no se ha destruido porque de alguna manera encontramos personas que, aunque no son creyentes, no son regenerados, pero ellos de alguna manera frenan el pecado o ayudan a que el pecado o la maldad no avance tanto, y es precisamente debido a la ley moral. Muy importante eso. Entonces, estamos mirando los usos de la ley moral. Dios la usa como restricción del pecado. Número 2, y ya hablando de lo que quiere hacer con el impío, revela nuestro pecado e incapacidad. Lo otro que hace la ley moral en el corazón del hombre es revelar cuán pecador es, pero a la vez cuán incapacitado está para salvarse a sí mismo o para cumplir la ley de Dios. Entonces el hombre, al no ser capaz de guardar la ley de Dios, que es perfecta, él queda convicto como pecador, pues la ley es como un espejo que al mirarla de cerca se verá más y más la maldad del hombre. Y ahí está Romanos 3:20, que dice, porque la obra de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Dios usa la ley moral para que el hombre conozca el pecado. Por eso el volante que tenemos los de evangelismo, aparece ahí los 10 mandamientos, y la idea es poder evangelizar con ese pasaje a las personas y decirles, bueno, a ver usted qué tan bueno es.
Y entonces uno los agarra por ahí, porque la gente de entrada dice que son buenos, pero cuando uno le dice, bueno es aquel que ha guardado todos los 10 mandamientos, y cuando ellos dicen, no, pues grave, porque entonces usted es malo, no es bueno, no puede ser bueno. Bueno es si usted perfectamente guarda los 10 mandamientos. Entonces la ley de Dios revela cuán pecador es el hombre, pero luego le muestra la incapacidad. Nadie puede cumplir los mandamientos. Romanos 7:7, lo hemos visto también varias veces acá, dice Pablo, ¿qué pues diremos? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y luego dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿cómo dice Pablo que se dio cuenta que él era codicioso? Por la ley. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que presentarle, antes de presentar la buena nueva del Evangelio, tenemos que presentarle a las personas la ley para que ellos se den cuenta cuán pecadores son y luego la incapacidad de cumplirla para que puedan ir a Cristo, como sería la tercera parte. Entonces, el tercer uso de la ley sería conducirnos a Cristo, y la Biblia es muy clara aquí, amados hermanos. Para eso Dios dejó la ley. Como la ley solo puede entonces mostrar la maldad, la culpabilidad, no puede salvar, pero sí puede llevar a las personas a renunciar a su propio esfuerzo como un medio de salvación y a conseguir el perdón solamente bajo la gracia de Dios que se encuentra por medio de Cristo. En Gálatas 3:24 está el punto, y usted puede verlo ahora más claro. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo allí es maestro, o guía, o conductor, o tutor, como quiera. De manera que la ley, aquí está hablando de la ley moral, porque él viene hablando de eso. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley cumple una función. Dios usa la ley, esa bendita ley moral, hermano, para llevar a las personas a Cristo. Es más, si esto no es así, las personas no son realmente salvas. Que ese es el error que hemos tenido nosotros. A nosotros no nos hablaron de esta manera. A nosotros nos dijeron, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, lo quiere aceptar. Pero si nos hubieran dicho, mira, la ley me habla que tú eres un pecador, que tú estás perdido, que tú vas rumbo al infierno. La ley dice, Dios es tan celoso que Él ha dejado la ley moral como reflejando su carácter, y Él pide de usted que la cumpla. Usted no la cumple, nadie la puede cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, usted está condenado porque no la puede cumplir. Dios exige cumplimiento y fidelidad a la ley. Entonces está condenado porque usted es un pecador. Va para el infierno. ¿Cómo así? Sí, Señor, debe cumplirla. Pues no puedo, va para el infierno. Y entonces hay un redentor, se llama Jesucristo. Amén. La ley debe conducir a las personas a Cristo. Cuando la ley les muestra a las personas que no son capaces, y esas personas comienzan a sentir ya el infierno, hermano, que les arde en su ser, entonces van a buscar a Cristo. Hermano, esa es la mejor conversión. ¿Cuál mejor? Esa es la conversión. Ahí es que las personas se convierten verdaderamente, porque vienen a Cristo, porque la ley les ha llevado a Cristo. Así dice, para llevarnos. La ley ha sido nuestro maestro, nuestro ayo, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y un cuarto uso de la ley, obviamente, pero esto ya no es para los impíos, sino para los creyentes, es que la ley conduce al creyente a vivir una vida santa. Oh, hermano, mire la importancia de la ley moral. Es impresionante, pero no sé, todos no, pero muchos dispensacionalistas, no creo que todos, yo no sé si todos, dispensacionalistas han dicho que el Evangelio comenzó con la muerte de Jesús. Es decir, el Sermón del Monte, dicen que no es para los creyentes, sino que como ellos son dispensacionalistas, ellos esperan un reino milenial, literal en la tierra, y dicen que el Sermón del Monte es para el milenio. Así que el creyente no debe preocuparse por el Sermón del Monte. Oh, hermanos, aquí vimos el Sermón del Monte mucho tiempo atrás, y es impresionante. Cuando usted lee Santiago, es el Sermón del Monte prácticamente, predicado por Santiago. Y habla de la ley, habla del cumplimiento de la ley. El Señor vino y condenó a los judíos porque le daban una mala interpretación a la ley, pero luego el Señor dice, esta es la interpretación correcta. Y si el Señor mismo estuvo allí diciendo que debíamos cumplir la ley moral de Dios, es más, Él habló casi de todos los mandamientos.
¿Cómo me van a decir ahora que la ley no es para los...? Es que ese es el problema, no, la gracia de Cristo y ahora estamos en la gracia, entonces la ley de Dios no tiene que ver con nosotros y se vuelven antinomianos, antiley. Y ahí digo eso porque este punto es para el creyente. El otro uso de la ley para el creyente es conducir al creyente a vivir una vida santa. El propósito de la ley entonces ahora para nosotros es que vivamos una vida santa. Y esto es solo para los creyentes, es conducirles a vivir una vida que agrade a Dios. Y de esta manera ellos puedan vivir en la exigencia de la santidad de Dios. Esto es posible gracias a que el creyente es una nueva criatura y ha sido dotado del Espíritu Santo para poder cumplir y obedecer la bendita ley de Dios. Por eso veamos este himno al comienzo: guardad mis mandamientos. Jesús habló mucho, y no traigo pasajes ahora, pero él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Algunos se han atrevido a decir: pero es que una cosa son los mandamientos de Jesús y otros son los del Padre. ¿Cómo? El mismo Pablo dijo: no estando yo sin ley de Cristo, dijo Pablo, yo estoy bajo la ley de Cristo. Y hay algunos que han dicho: no, es que la ley de Cristo es otra. ¿Y cuál es esa otra? Y algunos se han atrevido a decir, inclusive, y teólogos grandes se han atrevido a decir: mira, la única ley que hay que cumplir es la que diga que hay que cumplir en el Nuevo Testamento, la otra no. No, hermano, la ley es la ley moral. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, se componen como una especie de sombrilla, de donde ahí se desprenden todos los demás mandamientos, hermanos, una ramificación para todos los demás mandamientos. La ley moral habla del carácter de Dios, habla del corazón de Dios, del deseo de Dios, qué es lo que Dios quiere para su pueblo, cómo es que Dios quiere que viva el pueblo de Él. Y entonces lo hace a través de su ley. Y como hemos visto la vez pasada acá, cuando veíamos, hermanos, la ley en las 2 tablas, que esto a mí siempre me ha impactado. Jesús le pregunta y él dice: mira, la ley se resume en 2 mandamientos. Y él dice: el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe que el Señor ahí tocó las 2 tablas de la ley? Y Pablo, cuando él dice: bueno, el que ama ha cumplido la ley, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo cogió todos los 10 mandamientos en uno solo y dijo: es el amor. ¿Por qué? Porque la primera tabla, hermanos, tiene 4 mandamientos. Y esos 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Lo primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está la ley, para la tengo. Número 2: no te harás ninguna imagen, ni en el cielo ni en la tierra de mí. Número 3: ojo con el nombre del Señor. Hay que honrar el nombre del Señor, santificar su nombre. Y número 4 tiene que ver con el día de reposo. Hermanos, esta es la primera tabla. Y en esa primera tabla está el amor hacia Dios. Cuando una persona procura guardar esa primera tabla, está demostrándole amor a Dios. Y paralelo a esto está la segunda tabla, que tiene que ver con 6 mandamientos. Y arranca con el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, aquí no me lo sé en orden. Luego viene: no matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer. Entonces, y esto a mí me llamó siempre la atención. Si nosotros, hermanos, tenemos la primera tabla, vamos a tener la segunda. Porque si amamos a Dios, hermano, guardando esa primera tabla, vamos a amar a nuestro prójimo guardando la segunda tabla. ¿Por qué yo no me voy contra mis padres y los obedezco? Porque los amo. Pero yo los amo porque amo a Dios. Porque yo no mato, porque amo a las personas, amo a Dios. Porque no adultero, porque amo a Dios, amo a mi esposa, amo a mi familia, amo a las personas, no les hago ningún mal. ¿Por qué no codicio? Precisamente por eso, porque amo. ¿Por qué no robo? Porque amo a Dios y amo a mis seres semejantes, que no les voy a hacer un mal. Todo eso tiene que ver con el amor. Por eso Pablo dijo: el que ama ha cumplido la ley. Porque es imposible que si una persona realmente ama a Dios en la primera tabla, es imposible que no ame a su prójimo en la segunda tabla. Hermano, es una norma de conducta, se le llama ética cristiana, si usted quiere saber, o la conducta del cristiano, está ahí. Por eso el Señor nos dejó esta parte. Ahora, además, esta ley, como ya dije, es para que el creyente viva una vida santa. Miren lo que dice 2 Corintios 7:1. Así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo entonces ahora somos santos, pero somos llamados a ser santos y la santidad de nosotros debe perfeccionarse? Y usted me pregunta: ¿cómo soy santo, hermano? Ser santo es cada día ser como Cristo.
Mientras más sea como Cristo, más santo soy. Y la única manera para ser como Cristo es guardar los mandamientos. Y por eso yo santifico entonces mi vida en el temor de Dios. Y déjeme decirle que el temor que tú tienes de Dios se evidencia cuando guardamos su ley. Si yo tengo temor de Dios, hermano, voy a guardar esas dos benditas tablas que Dios dejó. Y primera de Juan 2, 3 al 6, solamente traigo ese versículo, en muchos, pero primera de Juan 2, 3 al 6, le quiero mostrar algo acá. Mire, dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Alguien puede decir que conoce a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo sabe que conoce a Dios? Porque guarda sus mandamientos. Si conoce a Dios, guarda sus mandamientos. Luego dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Lo vio? El que guarda su palabra o sus mandamientos, en este que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Lo mismo, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y aquí dice, la santidad ha sido perfeccionada, o Él se ha perfeccionado por guardar la palabra. Ahora vamos al significado de la gracia. Dos cosas más me faltan para entrar a no estar bajo la ley, bajo la gracia. Los dos puntos son pequeños y lo único. Estoy todavía en el significado de términos. Vamos a mirar dos términos más: significado de la gracia, significado de la ley. Ya vimos significado de la ley, el significado de la gracia, y entramos a los otros dos puntos. Significado de la gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, debemos distinguirla de la misericordia. Casi siempre me gusta hacer esa distinción. Gracia significa favor divino no merecido. Favor divino no merecido. Yo no lo merezco. El término griego en el original es charis, la palabra charis, que se deriva del verbo charizomai. Y esta palabra significa mostrar favor para. Mostrar favor para, charis, mostrar favor para. Y asume la bondad del dador y la indignidad del recipiente. La bondad del dador, pero la indignidad del recipiente. Es decir, nosotros no somos dignos de esa gracia. Eso es lo que significa gracia. Alguien que la da, pero la da a alguien que no la merece, que es indigno. Cuando charis se usa para indicar la actividad de Dios, significa favor no merecido. Muy distinto con la misericordia, que sería, la misericordia es como la mano extendida de Dios para no dar al pecador lo que éste merece. Misericordia, mano extendida de Dios para no darle al pecador lo que merece. En este caso, la condenación. Entonces, mientras que la misericordia de Dios se ocupa de no dar al pecador lo que merece, la gracia de Dios se ocupa de dar al pecador arrepentido lo que no merece, la salvación. Ojalá tengamos presentes esos dos términos, que es misericordia, y viene la palabra miseria. Dios tiene misericordia, es decir, Dios se apiada del miserable. Tú y yo éramos miserables, no merecíamos, hermano, o digamos mejor, merecíamos, hermano, hablando de la misericordia. Por ser miserables, tú y yo merecíamos que Dios nos castigara en el infierno. Pero la misericordia de Dios va al punto que nos extiende la mano y dice, no te voy a castigar. Es decir, no te voy a dar lo que tú mereces. Esa es misericordia. Pero ahora la gracia es como que la misericordia nos entrega a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios dice ahora, mira, tú eres indigno. Tú no mereces estar al lado de Dios. Tú no mereces ser de la familia de Dios. Tú no mereces ir al cielo. Pero te lo doy. Te lo regalo. Nunca lo mereces, nunca lo merecerás. Pero te lo doy de gratis, de gracia. Hermano. Esa es la gracia de Dios. Nosotros fuimos salvos por la misericordia y por la gracia de Dios. Dios no nos dio lo que merecíamos, pero nos dio lo que no merecemos, que es la salvación, que es el cielo. Significado entonces de lo que es la gracia. Con todo esto que hemos dicho entonces, la gracia excluye completamente las obras de la ley
Y ahí nos estamos mirando porque Pablo decía, ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia, porque ella excluye completamente las obras de la ley. Es decir, Dios no salva a los hombres a base de sus obras o méritos. No lo tienen, sino solo por su bendita gracia. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice, texto muy conocido, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y me gusta usar mucho Gálatas 2:16, porque aquí hay un sobreénfasis, hermano, que a veces la gente no lo ve. Yo no sé, el católico no lo puede ver. Y mire lo que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La obra de la ley aquí es procurar guardar la ley. El hombre no es justificado por procurar guardar la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahí es que es justificado el hombre. Luego dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Vuelve y lo ratifica. Y luego dice, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie podrá ser perdonado por las obras de la ley, es decir, por su esfuerzo. Lo que pasa, y es que esto está ratificado así, porque las iglesias de Galacia, cuando Pablo escribe esta carta, se cree que eran 4 iglesias que estaban en la región de Galacia. Ahí habían entrado los judaizantes, y los judaizantes habían dicho, está bien, Cristo, pero espérese, Cristo más la circuncisión, Cristo más las obras de la ley. Tienen que hacer esto, si no, no pueden ser salvos. Esos son los judaizantes. Entraron a ponerle, a añadirle. Cuando Pablo habla en Gálatas 1, 6 al 9 del evangelio diferente, él más o menos le dice la siguiente: cualquiera que le añada al evangelio es un evangelio diferente, cualquiera que le quita el evangelio es un evangelio diferente. El evangelio puro es un evangelio sin las obras de la ley, pero es un evangelio solamente por la fe, para ser justificados por la fe en Cristo. Efesios 2, 8 y 9, que lo conocemos al dedo, como dicen por ahí, porque por gracia sois salvos. Eso es contundente, por medio de la fe. Y luego dice, esto no de vosotros. Y ahí es donde estaba la polémica entre arminianos, porque los arminianos han dicho, pero un momentico, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cuando dice esto no de vosotros, pues es donde Dios, a mí me lo han dicho, ahí eso no de nosotros, se refiere a la gracia. Yo le digo, no señor, las dos cosas. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, no es de vosotros la gracia, no es de vosotros la fe, sino que más bien es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Si la fe fuera del hombre, tendríamos que anular la depravación total, como veíamos el domingo. Y además sería meritorio. Y entonces habría una diferencia entre los impíos allá y nosotros acá. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tuvimos un poquito de más sabiduría que ellos y elegimos creer, cuando así no es. No, tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. No porque tú hiciste algo o quisiste. El que quiso fue Él, hermano. Esto nos tiene que humillar y nos tiene que llevar a adorarlo, nos tiene que llevar a servirle a Él cada día más. Entonces la gracia es la base sobre la cual Dios establece la salvación para todos los hombres. El escritor Samuel Pérez Millo define así la gracia de Dios en su comentario a los Romanos. Él dice, la gracia es el amor que desciende hasta la condición del miserable. Amor que desciende hasta la condición del miserable. De ahí que cuando se habla de gracia haya un acompañamiento de descenso. Gracia tiene que ver con descenso, como ocurre con la gracia de Jesucristo, que se hace pobre siendo rico. La gracia es el amor. No. Él lo dijo así, pero yo lo miraba. La gracia es el amor que obliga a Dios a descender al encuentro del hombre en Cristo Jesús. Esa gracia de Dios obliga a Dios, dice Samuel Pérez Millo, lo obliga a que descienda por medio de Cristo a traer al hombre de regreso. Podemos decir entonces que la gracia es el amor en descenso de Dios en Cristo para buscar y salvar al hombre pecador. Es un regalo del cual la humanidad no es merecedora, jamás lo será merecedora.
Por eso yo no entendía. Ahora lo entiendo mejor cuando antes de morir el pastor Sproul podía decir, con 86 años y antes de morir, ya enfermo ya para morir, y él decía, si Dios le place enviarme al infierno, tiene todo su derecho, y jamás levantaría la mano y le diría, Señor, merezco estar ahí. Y usted sí que dice, ¿cómo? El pastor Sproul, pastor por más de 50 años, tremenda la teología que doy. ¿Cómo? Sí, Señor, porque es por gracia. Quien decidió que fuéramos al cielo no fueron nuestras obras, nuestros méritos, nada, fue la gracia de Dios. Decidió no enviarnos al infierno y decidió enviarnos al cielo. Si Dios decide enviarnos a nosotros al infierno, lo merecemos, hermano, y Dios es justo al hacerlo. Pero ¿por qué nos manda al cielo sin ser injusto? Porque Cristo en la cruz pagó la deuda tuya y mía. Mi infierno lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Por eso nos puede llevar al cielo. No es que Él dice, te llevo y ya. No. Te llevo porque alguien murió por ti en tu lugar y pagó el precio. Y esa es gracia de Dios, entregando a su propio Hijo, hermano, para salvarnos a nosotros. Después de que di todas estas definiciones que eran importantes hacerlas de por qué Pablo dijo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ahora brevemente le explico qué es no estar bajo la ley y luego qué es estar bajo la gracia. Número 2, no estamos bajo la ley. Entonces, para poder comprender este enunciado debemos mirar su contexto en Romanos capítulo 6 cuando él dice esto, y también en el resto de la carta. Siempre es bueno ir a mirar el contexto, de lo contrario diríamos algo que no está en la palabra de Dios. Como ya lo dije, pero lo voy a explicar acá. El tema general de la epístola a los romanos es el poder del evangelio, que es la justificación única y exclusivamente por medio de la fe, sin las obras de la ley. Pablo lo dejó claro ya hasta el capítulo 6 donde estamos. Ese es el poder del evangelio, la justificación únicamente por las obras, sin las obras de la ley y por la fe en Jesucristo. Esa es la salvación. Nosotros entonces somos salvos no por guardar la ley. No somos salvos por guardar la ley, debido a que todos los seres humanos estamos bajo pecado e imposibilitados para guardar la ley. Ya lo dijimos, la ley solo puede mostrarnos cuán pecadores somos, mostrar nuestra imposibilidad de cumplirla, y la ley solo puede llevarnos a Cristo para que Él nos salve por la sola fe. Eso es lo que puede hacer la ley. Entonces, si esto es así, como ya lo dije al comienzo, alguien pudiera objetar, y objetaron en Romanos 6, 1 al 2. Ahí fue donde objetaron. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si no necesitamos entonces la ley para ser salvos, entonces podemos vivir desobligados de ella, más o menos lo que le está diciendo a Pablo. Si no necesitamos la ley para ser salvos, entonces vivamos desobligados de ella. Pablo dice no. El apóstol Pablo entonces inmediatamente trata este tema precisamente por esa situación del pecado. Precisamente vivir no guardando la ley, y según Juan, es vivir en pecado. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque siempre pensamos, y está bien, pecados ya la sabemos, adulterio, fornicación, inmunidad, pero cuando la Biblia dice que todo aquel, el pecado es transgresión de la ley. Es más, hay otros textos que dicen, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces uno ya entiende, hermano, que no se trata solamente de no poder guardar la ley, sino de no tener fe. Y la fe la da Dios. Si Dios no nos diera la fe, no pudiéramos ser salvos, y mucho menos no pudiéramos, y tampoco podemos guardar la ley. Pero ya estando ahora, hermanos, como ya dijimos al comienzo, y por eso quería traerlo acá, siendo cristianos, entonces ahora Dios nos deja la ley para santificarnos. En otras palabras, la gracia nos ha habilitado para vencer el pecado y vivir de acuerdo a la ley de Dios. Por eso Pablo puede decir en Romanos 6, 14 al 15, lo que estamos viendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya no, el pecado no tiene dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley. Es decir, el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley.
sino que estamos bajo la gracia. Luego pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él dice, no, en ninguna manera. Es decir, no estar bajo la ley es que ella ya no nos puede maldecir o condenar. Cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, es que no estamos bajo una maldición o bajo una condenación de la ley, porque la ley habla de esa manera: maldito el que no la guarda. Porque ahora somos de aquel que la cumplió, y al ser justificados en él por la fe, no solo aparecemos como que la hemos cumplido, sino que tenemos todas las capacidades para obedecerla y no infringirla. ¿Sabe que esto a mí me llama la atención? Porque yo vuelvo y me confieso, yo siempre, y me echo la culpa a mí mismo, yo no he entendido, pero siempre yo había pensado que mi salvación dependía de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es cierto, pero esa era la media verdad. Cuando yo comencé a escuchar obediencia activa y obediencia pasiva de Cristo, ¿y esto qué tiene que ver? Cuando yo decía, yo soy la justicia de Dios en Cristo, y ni entendía lo que decía. Hasta que vine a entender, la justicia de Dios es Jesucristo, porque Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley de Dios, es decir, la justicia de Dios. Cristo cumplió la ley de Dios, Cristo cumplió la justicia de Dios, y esa justicia de Dios al creyente, Cristo muere por él para salvar a las personas, a nosotros, paga la deuda de nuestros pecados, pero además su justicia nos es imputada a nosotros para aparecer con un récord delante de Dios. Es decir, el punto es este: delante de Dios, hermano, estamos nosotros, éramos pecadores, pero aparecemos que ya esa deuda fue pagada, fue cancelada. Pero, y Dios sigue demandando su ley, el cumplimiento de la ley. ¿Cuándo tú y yo la vamos a cumplir? No. Jesucristo la cumplió por nosotros. Esa justicia fue imputada a nosotros. Nosotros somos salvos porque Cristo en la cruz pagó la deuda por nuestros pecados, pero porque Cristo vivió una vida perfecta, cumplió la ley de Dios y nos imputa esa justicia a nosotros. Por eso podemos decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque tengo la imputación de su justicia. ¿Y qué es eso? Que Él guardó la ley perfectamente. Ninguno de nosotros puede aparecer delante de Dios violando la ley. Y eso yo no lo entiendo cómo será, pero se llama la doble imputación. Tu pecado fue transferido a Cristo y la justicia de Cristo fue transferida a nosotros, y por eso somos salvos. Somos salvos entonces por la obediencia pasiva de Cristo, de pasión, muerte en la cruz, y somos salvos por la obediencia activa de Cristo. Tiene que ver con guardar la ley de Dios. La afirmación de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia no significa que el cristiano ya no tiene ninguna obligación con la ley moral de Dios, como algunos pretenden. O como dice el pastor Sugel Michelén, y lo traigo acá porque él dijo algo que me llamó la atención. Él dijo lo siguiente: si esto fuera así, es decir, que ya no necesitamos cumplir la ley moral, si esto fuera así, pregunta, ¿cómo podríamos congeniar este texto con todas las enseñanzas de las Escrituras que en una forma clara y contundente nos muestran que mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, estamos bajo la obligación de obedecer sus estándares morales? Dios nos salvó para que obedeciéramos sus estándares morales, dice el pastor Rubén Michelén. Y es así, en la Biblia encontramos una y otra vez esa parte. Aceptar entonces que ya no estamos bajo la ley, o guardar la ley moral de Dios, es aceptar que Cristo vino a cambiar la ley de Dios, que nos habla de su carácter y su gobierno, una completa contradicción. Es que la ley, otra vez, cuando la veamos de esa manera, vamos a aprender a apreciarla. La ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y si nosotros decimos que ya no estamos obligados a guardarla, estamos diciendo que ya no nos importa su carácter. Y Él quiere que seamos santos, y para ser santos, para llegar a ser como Cristo, tener el carácter de Cristo, y eso solamente es posible por medio de la ley. Así que la mejor conclusión sería que no estar bajo la ley es que los cristianos no estamos bajo la ley como un sistema de salvación, como lo creían los judaizantes en tiempos de Pablo, pero sí como un sistema de santificación. ¿Qué no es estar bajo la ley? Que tú y yo no estamos bajo un sistema, que no podemos ser salvos por la ley como los judaizantes creían,
Podemos decir no estar bajo la ley, no estamos bajo una ley civil, no estamos bajo una ley ceremonial, pero sí estamos bajo una ley moral. Entonces la ley no puede salvar a un pecador, ni puede poner fin al pecado o a su dominio, como dice el apóstol Pablo, ya lo hemos visto en Romanos 3:23, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso es no estar bajo la ley. No podemos confiar en que mis obras me van a salvar. Entonces la ley es buena, el mandamiento útil, porque nos habla de quién es Dios en sus demandas y su perfección. Como nosotros no podemos cumplirla con dicho estándar, entonces nos hace acudir a su gracia en Cristo Jesús para obtener de Él nuestra liberación y salvación al otorgarnos su justicia por la fe, como ya lo dije. Y número 3, para ir terminando, estar bajo la gracia. No estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Si no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, porque la una excluye a la otra. Juan Calvino dijo lo siguiente en su comentario a los romanos: bajo la palabra gracia comprendemos conjuntamente las dos partes de la redención, que es lo que acabé de decir ahora: la remisión de pecados, por la cual Dios nos imputa la justicia, y la santificación espiritual, por la cual nos capacita para las buenas obras, y por así decirlo nos hace nuevas criaturas. La ley, entonces, estar bajo la ley es estar bajo la gracia de Dios, que no solamente nos salva en esa doble imputación, sino que ahora, hermano, nos capacita para vivir una vida santa que le agrade a Él. Déjenme, yo le leo esto, hermanos. Quitar 5 minuticos. En otras palabras, estar bajo la gracia es estar en la obediencia de Cristo, tanto pasiva como activa, de lo cual hablaba ahora. Estamos en la gracia de Dios porque Cristo pagó la deuda de nuestros pecados, liberándonos de la maldición de la ley. Nos otorgó su justicia al haber sido obedientes al haber sido obediente Él a la ley, y de esa manera alcanzar la justicia de Dios otorgada a los suyos por la fe. Además, estar bajo la gracia es tener la habilidad santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos capacita para obedecer la ley moral de Dios y nos ayuda a mortificar nuestro pecado. Juan Calvino también nos aporta unas palabras motivadoras. Él dice lo siguiente: el apóstol quiere consolarnos para que en la práctica del bien a la cual somos llamados no perdamos valor al sentir todavía nuestra imperfección. Esto es impresionante. Pues aunque los aguijones del pecado nos preocupen y atormenten, no nos pueden subyugar ni vencer, porque por el Espíritu de Dios alcanzamos el objetivo y lo sobrepasamos. Estando bajo la gracia, somos libres de esa soberanía y dominio de la ley. Estamos bajo la gracia, somos libres de esa ley que nos subyugaba, y ahora del dominio también, pues, que tenía sobre nosotros. Recuerde que el no cumplir la ley, hermano, o sea, la ley es tan pura, la ley es tan santa, pero condena, pero ella nos condena porque no la podemos cumplir. Ya no podernos cumplirla nos da duro. El Señor nos libró de eso, hermano, porque Él la cumplió por nosotros. Ay, Padre. En otras palabras, estar bajo la ley es estar bajo el dominio del pecado y en condenación, pero al estar bajo la gracia es ser libre de dicho dominio y de dicha condenación. Martín Lutero, en su comentario a los Romanos, dijo lo siguiente: estar bajo la ley es lo mismo que no cumplir la ley. Note esto: estar bajo la ley es lo mismo que no cumplir la ley. Haber incurrido en desobediencia a la ley, ser deutor y transgresor de la misma. De modo que la ley tiene el derecho de acusar y condenar al hombre. Eso es estar bajo la ley. Así que lo que el apóstol afirma aquí es que podemos impedir que el pecado reine, por cuanto no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el significado de todo esto es que el cuerpo del pecado se ha destruido y que la justicia ya iniciada sea llevada a su plenitud. Y el comentarista William Hendrickson dice lo siguiente: la gracia destrona al pecado. Le quitó el reino al pecado. ¿Y por qué destronar al pecado? Y recuerde, y el pecado es un producto de no guardar la ley. Dice: destruye la gracia, destruye el señorío del pecado y capacita al creyente para ofrecerse a sí mismo y todo lo que le pertenece en servicio de amor a Dios. El Hijo de Dios puede hacer esto porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia,
ya que en su amor y gracia de infinita condescendencia, Cristo le ha redimido de la maldición de la ley, al haberse hecho maldición por él, según Gálatas 3, 14. Gálatas 3, 10 al 14. Y ciertamente dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y esa es la bendición grande. Concluyo con esto. No estar bajo la ley no significa no estar sin ley de Dios, pues todos estamos bajo la ley moral de Dios. No estar bajo la ley no significa estar sin ley de Dios. No estar bajo la ley implica no estar bajo la ley civil, bajo la ley ceremonial, porque ya caducaron o ya fueron cumplidas por Cristo. Además, es no estar bajo la ley moral que nos esclaviza y condena, o pretender que ella nos salve. No estar bajo la ley es ser libres de la maldición de la ley, mas no de la ley. Grave es eso. No estar bajo la ley es ser libre de la maldición de la ley, mas no ser libre de la ley. El creyente es libre de la maldición de la ley, mas no de la ley. Y estar bajo la gracia es estar en el Evangelio, donde no se requiere de nuestro esfuerzo u obras para la salvación, en este caso de la ley, sino solo de la fe en Cristo. Ahora mire esto, hermanos, y ya concluyo. Para la salvación el Señor no nos exige obediencia a la ley. Para la justificación no nos exige obediencia a la ley, pero para la santificación nos exige obediencia a la ley. Así que nosotros estamos bajo la ley, pero bajo la ley moral de Dios, no para salvación, sino para santificación. Amén. Amén. Para decir con el salmista: Señor, cuánto amo ya tu ley, ella es mi delicia. Amén. Porque según dice Pablo, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El creyente se deleita en la ley de Dios. Amén. Oremos. Y terminamos.